Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Hoy en nuestro crochet paso a paso, voy a hacer este modelo de puntilla que es una media luna y además en una sola vuelta. Es fácil de hacer y se puede usar en muchos proyectos. Para hacer esta muestra usé un hilo Comtex 295, una aguja de 1.75 milímetros. Para empezar tire el hilo que sale del ovillo y lo amarro y en la barra de tela, luego tire el hilo y sujete así. Ahora haga 2 cadenitas. Mida la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado. Ahora sube con 3 cadenitas. Gire el trabajo, haga una lazada y aquí donde uniste el hilo a la barra de tela trabaja un punto alto. Así se formará un pequeño triángulo. Ahora mira que estamos en la parte de atrás. Hacemos 3 cadenitas y gire el trabajo nuevamente. Trabajemos en la parte de adelante. Haga una lazada y aquí en el pequeño triángulo, empecemos a tejer puntos altos. Estos puntos de cadena que subimos esta carrera aquí, ya lo consideramos como un punto alto. Entonces debes hacer un total de 9 puntos altos. Mira aquí, ya son 5, voy a hacer 4 puntos altos más y las cadenas también las consideramos como un punto alto. Voy a continuar. Ahora estoy haciendo el sexto punto alto. Séptimo. Y ahora el noveno. Es el 10º punto, debes hacerlo unido al punto bajo que está unido a la barra de tela, llévalo por detrás de este punto así, aquí y haz el 10º punto alto. Mira, y luego mida la distancia en la barra de tela y concluyen con un punto bajo alargado. Esta carrera está lista. Mira para continuar. Haz 2 cadenitas, mida a distancia en la barra de tela y haz un punto bajo alargado para formar otro espacio. Ahora trabaja 2 cadenitas y gire el trabajo. Salta un punto alto de los que hiciste y sobre el segundo haz un punto alto para que se forme un pequeño cuadrito. Mira. Ahora haga 2 cadenas más. Salte un punto alto más desde la base y sobre el siguiente hago un punto alto para formar el segundo cuadrado. 2 cadenitas, salte un punto de la base en el siguiente. Trabaje y sobre este un punto alto formando el tercer cuadrado. Ahora 2 cadenitas, salte un punto de la base en el siguiente. Haga un punto alto y ahora vamos a trabajar el último cuadrado. Haga 2 cadenas y sobre el último punto alto en la carrera anterior, haz un punto alto. Como este, aquí tiene formados 5 de estos pequeños cuadrados y ahora haz 5 cadenitas, 3 para dar la altura de un punto alto y 2 de espacio. Gira el trabajo, haz una lazada y sobre el punto alto que hizo en la carrera anterior hacer otro punto alto sobre él. Hagamos una segunda carrera de cuadrados. Trabajemos 2 cadenitas y hagamos un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Hicimos el segundo cuadrado. Ahora 2 cadenetas y otro punto alto sobre el siguiente punto alto de la carrera anterior. Trabajar 2 cadenitas y un punto alto más sobre el punto alto de la carrera anterior. Ahora haz aquí las 2 últimas cadenas de esta carrera. Haz una lazada y luego un punto alto unido al punto bajo alargado del barra de la tela, así, mira. Ahora mide la distancia en el barra de la tela y haz un punto bajo alargado. Aquí la penúltima carrera para que la puntilla esté lista. Mira cómo va nuestro trabajo.
Haga 2 cadenitas, mide la distancia en el barra de tela y haga un punto bajo alargado. Estas cadenitas que trabajamos consideremos como un punto alto. Gire el trabajo y haz una lazada. Trabajemos dentro de este primer cuadrado. Haz una lazada, 2 puntos altos dentro del cuadrado. Ahora haga 2 cadenas. Hacer más 3 puntos altos. Todavía dentro de este mismo cuadrado, un pequeño abanico se formará. Mira. Haz una lazada, salta un cuadrado, en el siguiente repetiremos el abanico. Trabaja 3 puntos altos. Ahora 2 cadenitas y 3 puntos altos más dentro de este mismo cuadrado, así formarás el segundo abanico. Mira. Ahora haz una lazada, salta un cuadrado y en el último de la esquina, trabaja 3 puntos altos. Hagamos el último abanico. Ahora haz 2 cadenitas. Trabajar 2 puntos altos dentro del cuadrado y el tercer punto alto trabajar sobre la segunda cadenita que formó el cuadrado de la carrera anterior. De esta forma, el acabado de este lado de la puntilla es muy recto. Para proceder ahora, gire el trabalo, tenga en cuenta que estamos en la parte de atrás. Trabajemos en la parte delantera para hacer la última carrera. Haz una lazada y dentro de este espacio de cadenitas en el abanico, trabajar 5 puntos altos en secuencia. Mira. Ahora sube con 3 cadenitas. Toma los hilos del último punto alto que hiciste y trabaja un punto bajo para formar un punto pico. Haz la lazada y dentro de este mismo espacio del abanico, trabaja 5 puntos altos. Así que nuestra puntilla aquí ya se está acabando. Ahora ve. Entre los abanicos de la vuelta anterior aquí donde tengo la aguja, asegúralo con un punto bajo. Haz una lazada y trabajemos el puntilla dentro del siguiente abanico. Haz 5 puntos altos seguidos, como lo hiciste antes. Ahora vamos a hacer el punto pico. Suba con 3 cadenitas. Toma los hilos del último punto alto que hiciste y yo hago un punto bajo y lo repito. 5 puntos altos dentro del espacio del abanico para completar esta puntilla aquí. Mira. Mira que el segunda puntilla está casi lista. Fíjela con un punto bajo aquí entre los espacios del abanico de la carrera anterior. Haga una lazada y salte al siguiente abanico, a 5 puntos altos. Ahora 3 cadenitas. Toma los hilos del último punto alto que hiciste, asegúralo como un punto bajo para formar el punto pico y complete haciendo 5 puntos altos aquí en este mismo espacio, para que el tercera puntilla esté lista.
Ahora terminemos este y pasemos al siguiente. Mira qué sencillo. Tome en este punto bajo alargado unido a la barra de tela y asegurar con punto bajo. Para continuar, ahora haga 2 cadenetas y asegure con punto bajo alargado en la barra de tela. Este espacio aquí sirve de espacio entre las puntillas. Así que si cuentas aquí tenemos 6 de estos espacios para base. Para proceder, luego haz 2 cadenitas más y vamos a repetir el principio aquí para que entiendas cómo seguir siempre haciendo tus puntillas. Haz 2 cadenas, mida la distancia sobre la barra de la tela y haga un punto bajo alargado. Ahora subo con 3 cadenitas. Gire el trabajo, haz una lazada y sobre este punto bajo alargado aquí trabaje un punto alto, para formar ese pequeño triángulo al principio. Subo con 3 cadenitas, gire el trabajo de nuevo y empiezo a hacer puntos altos aquí dentro del triángulo pequeño. Recuerda que estas cadenitas que subimos el trabajo también cuentan como punto alto. Así que haz 9 puntos altos y el 10º lo debes hacer unido al punto alto que está pegado a la barra de tela. Mira. Si sientes dificultad volver al video y ver cómo se hizo todo la puntilla, este comienzo, estos puntos son los mismos puntos que estoy mostrando aquí con la aguja. Entonces, la secuencia es siempre la misma para cuántas puntillas necesitas para hacer la longitud de tu tela. Y para terminar aquí y hacer el punto bajo unido a este punto bajo alargado, que está en la barra de la tela y después cortar el hilo. La puntilla de hoy ya está lista. Ahora, mira aquí que este espacio entre las puntillas se hace solo mientras estás haciendo más puntillas en la extensión de tu trabajo que muestro. Al final no es necesario hacerlo cuando lo haces una última puntilla termina aquí. No es necesario hacer, tienen un espacio extra para la base. Espero que les haya gustado el modelo de hoy, muchas gracias por vernos. Cualquier duda dejen en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.